Platicando con los Inges, segunda temporada. Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción. Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches. A veces al revés, a veces al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café, mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información, te invito a que visites www.todocivil.com y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Sin más preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Arquitecto Oscar, si yo te diera un minuto para presentarte con la audiencia de Todo Civil, ¿de qué manera lo harías? Hola, buen día a todos. Yo soy el arquitecto Oscar Serrano, soy gerente de producto para Graphisoft Latinoamérica y actualmente me desempeño justamente apoyando a implementaciones BIM en diferentes países, principalmente en Latinoamérica, porque conozco la importancia que tiene esta metodología o este flujo de trabajo. Entonces ya llevo 7 años casi trabajando en Graphisoft. Entonces, afortunadamente ya tengo mucha experiencia en estos temas de edificación virtual y flujos de trabajo. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar la carrera de arquitectura? Es muy curioso cómo empecé o cómo me di cuenta que quería estudiar arquitectura, porque desde que estaba, no me acuerdo si era secundaria o prepa, había un videojuego que se llamaba Sims Family, no sé si alguna vez lo conozco. Entonces, cuando empecé a jugar, me di cuenta que en realidad la mayor parte del tiempo me la pasaba diseñando la casa más que usando el videojuego como tal, de llevar a trabajar a la personita y generar puntos y demás. Entonces, eso fue como mi primera experiencia BIM, en donde si trabajas tienes un recurso y con ese recurso puedes hacer X o Y propuesta. Entonces, en realidad desde ese entonces me di cuenta que me gustaba la parte del diseño y resolver como ciertas necesidades funcionales. Que muchas de las preguntas o de los principales cuestionamientos en ese periodo de nuestras vidas es comparar realmente lo que es las dos carreras principales, arquitectura e ingeniería civil. Si yo te preguntara ahorita en este momento, para ti, ¿cuáles serían las principales diferencias? Digo, poniéndonos en el lugar de alguien que está por decidir entrar a la industria de la construcción, pero no sabe si le gusta o la parte de la arquitectura o la ingeniería civil. ¿Tú cómo las diferenciarías? Bueno, de entrada, el arquitecto, digamos que sería el encargado desde la conceptualización del proyecto. Entonces, el imaginarlo y poder materializarlo, creo que es la parte que más me gusta de la arquitectura, el que tienes que pensar en el contexto, hacer todo un diagnóstico completo que implica también muchas áreas. Y con esto tú vas a poder tener una propuesta tanto espacial, funcional, formal. Y ahí es donde entra la principal diferencia con el ingeniero civil, ¿no? El poder lograrlo, el que sea un lugar seguro, un lugar que también se pueda desarrollar de forma sustentable. Ahí es donde entra mucho el ingeniero civil. El que lo puedas construir, lo puedas llevar a la realidad a través de, por supuesto, ciertas normativas de resistencia de materiales o a través de algunas propuestas y de diseño estructural. Pero es donde entraría más, el enfocar la parte de optimización de recursos ya cuando está en ejecución el proyecto, pero mucho tiene que ver con el cálculo de la estructura y el poder hacer realidad todos esos sueños que tiene un arquitecto, ¿no? Al momento de conceptualizar el proyecto. Que hoy en día, bueno, yo crecí con esa, pues digamos, esa mentalidad, o durante los estudios pues se van escuchando esa supuesta riña, ¿no?, entre arquitectos e ingenieros, que la verdad al día de hoy yo conozco arquitectos que son bastante respetables. Nunca he tenido como em, alguna pelea, por así decirlo, o algún, em,
no sé, desacuerdos quizás sí, pero no a tal nivel como lo llegaban a pintar durante los estudios, ¿no? Yo siento que incluso el papel de la arquitectura, es verdad, los arquitectos entran primero a la parte de proyectar, de ellos son, más que nada son los que conceptualizan esa idea y la plasman en, pues, en distribución de espacios, en diseñar experiencias, juegan mucho con los colores, con las texturas, con los materiales, digo, mis respetos para eso, y muchas veces me han preguntado, digo, en lo personal, em, en cuestiones, normalmente se reduce a cuestiones estéticas que ahora, hoy en día ya no me siento muy a gusto respondiendo que la principal diferencia entre arquitectura e ingeniería civil es la estética. De hecho, he recibido muchos comentarios defendiendo y aportando más sobre las diferencias que llevan, ¿no? Pero yo creo que son dos carreras que van a la par. Sí, sí, efectivamente, tal vez antes se hablaba mucho sobre únicamente la cuestión estética, la cuestión formal, pero pues no, en realidad te das cuenta que el arquitecto al momento de conceptualizarlo y ya plasmarlo a un proyecto real se tiene que fijar en muchísimas ramas, desde la parte social, la parte histórica, la parte de sustentabilidad, entonces en realidad son muchas ramas por las cuales creo que es una carrera también como muy integral, que tienes que saber de muchos temas para poder tener un proyecto. Sí, por supuesto. Y nada más dejar en claro que las dos carreras se complementan y también existen otras especialidades que a la hora de la ejecución, por ejemplo, pues es donde se juntan un poquito más, ¿no? No tengo mucha experiencia en la parte de la proyección o la planeación de un proyecto, pero sí en la ejecución, y en mi experiencia, pues sí se juntan diferentes especialidades, desde electromecánicos, eléctricos, hidrosanitarios. Justamente durante la semana pasada conocimos a un hidrólogo en la obra porque se requería por temas de un permiso para construcción federal. Entonces, pues también en la obra te das cuenta de que se va complementando diferentes disciplinas, ¿no? No sé cómo sea la parte de la proyección, desconozco bastante, pero me atrevería a decir que es muy parecida. Sí, de hecho, en realidad es algo necesario y es uno de los temas principales en los que me quisiera enfocar también en esta pequeña charla el día de hoy, que es este concepto con el cual me introduje hace un momento, ¿no? El concepto de BIM, de Building Information Modeling, que justamente se refiere a este flujo de trabajo basado en un modelo tridimensional, un modelo con información, que una de sus principales características es precisamente que integra todas las disciplinas. Entonces, es importantísimo, es necesario que estén participando y trabajando de forma colaborativa y muy unida, tanto el arquitecto, el ingeniero civil, los que hacen el análisis estructural, ingenierías mecánicas, absolutamente todos los actores que intervienen en un proyecto es lo que van a permitir que un proyecto pueda realizarse de acuerdo a lo planeado, tanto en tiempo como en costo, porque sabemos que en la industria de la construcción, tristemente, es muy común que casi todos los proyectos costaron más de lo planeado y también tardaron mucho más tiempo de lo planeado. ¿Y esto a qué se debe? Eso se debe justamente a los errores que se encuentran una vez que se lleva el proyecto a la obra, por esa falta de coordinación, porque al momento de tener el proyecto cada uno tenía su propia versión de planos, el arquitecto, el ingeniero estructural, cada uno tenía su versión, entonces cuando lo llevan a la obra es cuando se dan cuenta de errores que obviamente al hacer un cambio en la obra pues ya te impactó en el tiempo y en el costo, ¿no? Entonces en realidad la forma de mitigar esta situación es anticipándote a los errores desde un modelo digital. Es ahí como surge justamente esta importancia de esta metodología BIM, porque es una integración multidisciplinaria y una coordinación que te va a permitir optimizar y ahorrar costos para no tener todas esas pérdidas también en la construcción. Entonces, en realidad, más que deseable, sí te diría que ya es algo totalmente indispensable, ¿no? Y también por ello vemos que se está haciendo cada vez más una normativa para los proyectos, empezando por obra pública. Anteriormente, esta tecnología, estos flujos de trabajo basados en modelos tridimensionales, pues eran vistas como una ventaja competitiva para varias empresas. Entonces, los gobiernos empezaron a dar cuenta justamente
que en obra pública la forma en la que podían tener el control de la información y de tener transparencia a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, pues era justamente a través de esta metodología. Entonces ya es por eso que muchos países decidieron implementarlo como una normativa y como algo obligatorio. Entonces eso también creo que sería una interesante invitación a los estudiantes, porque justamente en el ámbito profesional, pues las empresas ya están buscando estos recién egresados que ya sepan sobre estas metodologías, que ya sepan sobre estos flujos de trabajo. La verdad es que ya no es como antes, en donde solamente con saber un software 2D como AutoCAD, ya nada te va a asegurar que vas a tener un trabajo. Entonces, en realidad aquí sí mi llamada principal para estudiantes es que si quieren tener ventajas competitivas y ventajas competitivas internacionales, desde que están estudiando se tendrían que empezar a estudiar más sobre este tema y empezar a desarrollar sus proyectos con esta metodología o este flujo de trabajo, porque lo estamos viendo hoy en día a nivel mundial, ¿no? Es lo que están pidiendo realmente todas las empresas en el ámbito laboral. Sí, muy importante el actualizarnos. Oye, arquitecto, no te escucho mucho la voz de Regio. Veo que estudiaste en el Tecnológico de Monterrey. ¿Eres de Monterrey o nada más estudiaste por acá? Estudié en el TEC de Monterrey, pero el TEC de Monterrey tiene muchos campus distribuidos en toda la República. Okay. Yo estudié en Campus Querétaro, entonces... Perfecto, sí, centro del país. Sí, así es. Ya. Digo, lo quería sacar a tema porque yo estoy grabando desde la ciudad de Monterrey, entonces yo dije, cuando me enteré de que estudiaste en el TEC, yo dije, pues a lo mejor lo escucho con acento regio, porque por aquí sí es muy notorio ese acentito que ya hasta se me está pegando a mí también. Sí, de hecho a mí también se me pega cuando me toca ir a Monterrey justamente a hablar sobre BIM, a dar alguna conferencia, hablar sobre nuevas tecnologías, sobre innovación tecnológica para la construcción. La verdad es que es muy curioso cómo después de un día ya también se me pega mucho el acento regio, pero no, yo estoy en Querétaro. Y vivo actualmente en la Ciudad de México. ¿Cómo fue tu experiencia universitaria? Pues afortunadamente, desde la universidad fue justamente como yo me preparé en estos términos de tecnología, porque mientras yo estudiaba también estaba trabajando, ¿no? Entonces creo que es muy importante el que vayas teniendo experiencia desde que estés estudiando, porque pues aprendes de la vida real, aprendes de lo profesional. Ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de las grandes diferencias de lo que aprendemos en la escuela y lo que se vive ya en la vida profesional. Entonces afortunadamente desde que estaba estudiando tuve la oportunidad de trabajar en un par de despachos de arquitectura. Y pues lo bueno es que confiaban mucho en mí justamente, ¿no? Uno de los ejemplos que te podría dar es que en un despacho de ahí de Querétaro me asignaron un proyecto grande, entonces teníamos poco tiempo, era un proyecto muy grande, teníamos que hacer toda la regeneración urbana de un municipio de Querétaro, con plazas, con nuevos proyectos, regeneración integral de un río de 1 kilómetro, entonces era un proyecto muy grande. Y por el tiempo que teníamos, ahí fue cuando yo dije, es que la única forma en la que podremos sacar esto es a través de una metodología BIM, de un software, en este caso como ArchiCAD, que es el que yo utilicé. Entonces, pues desde ahí empecé a formar un equipo de trabajo y siendo estudiante fue lo curioso, me llamó mucho la atención esta parte de la tecnología, en el que aún como estudiante estuve descubriendo el cómo trabajar de forma remota, de forma colaborativa, en tiempo real en el mismo proyecto, sin que perdieras tiempo de copiando de un archivo a otro, ¿no? Para un proyecto tan grande, el que una persona estuviera dedicada solo a copiar y pegar, pues sabes que eso es un proceso propenso a errores, un proceso manual, tedioso, que al final te genera muchos archivos, ¿no? Cada uno, muchísimas versiones creyendo que ya es el archivo final cuando sabíamos que no. Entonces, desde estudiante fue cuando yo empecé a trabajar de forma colaborativa con este concepto de teamwork, en donde todos participan en un mismo modelo, en un mismo archivo,
Y pues lo bueno es que así empezamos a ver resultados muy rápido, porque cada uno estaba trabajando en una parte del proyecto y de repente cuando teníamos una presentación, pues ya todo salía de forma automática. Nos enfocábamos en el diseño y en el modelo y de ahí ya sacábamos los cortes, los alzados, incluso las cuantificaciones, ¿no? Entonces con esto pudimos sacar los costos paramétricos del proyecto al instante. Entonces afortunadamente también en ese momento para mi jefe pues fue muy sorprendente, ¿no? El cómo un estudiante está usando este tipo de tecnología cuando él con tantos años de experiencia en AutoCAD en realidad nunca había llegado a hacer ese tipo de cosas. Entonces eso en realidad pues fue algo de lo que me fue abriendo puertas. Entonces la verdad es que BIM me di cuenta que efectivamente era una ventaja competitiva para los que lo usábamos en ese momento, porque cuando llegas a la parte profesional pues ya tienes otra forma de hablar, ya conoces procesos, ya conoces flujos de trabajo, entonces definitivamente sí es una puerta al mundo profesional. ¿En qué tipo de proyectos estuviste involucrado durante tus estudios? Pues estuve trabajando en varios proyectos, estuve haciendo tanto diseño de proyectos residenciales, una vez una estación de bomberos, pero mucho de lo que hacíamos era justamente proyectos de regeneración urbana, tanto en la ciudad de Querétaro como en otros municipios. Entonces, mucho de mi enfoque estaba ahí justamente. Una de las principales ventajas, diría yo, de muchos sistemas universitarios es que las universidades cada vez más le dan pues como esta apertura a los estudiantes de pues irlos empujando al mundo laboral a través de las famosísimas residencias, prácticas profesionales, servicio social, que no es nada más que ir a una empresa durante tus estudios, pues a cumplir cierto horario, ¿no? Ir a trabajar, a prestar tus servicios, ya sea de forma pagada para los afortunados a los que les llegan a pagar las prácticas, ¿no? Pero en muchos casos pues nada más es cumplir con cierto horario y que ellos te emitan un documento de que efectivamente estuviste asistiendo a esta empresa, ¿no? ¿Tú tuviste prácticas profesionales o cómo fue que conseguiste estos primeros trabajos? No sé, me mencionabas hace rato los despachos de arquitectura. ¿Cómo fue que te fuiste entrando a la mente de un estudiante que pues tiene esa cierta incertidumbre y piensa rayos en qué es lo que viene para mí después de, pues sí, de pasar las materias y todo lo demás, pero pues hay mucha incertidumbre, sobre todo actualmente con estos temas como el que estamos pasando, o el que estamos viviendo hoy en día. Pues realmente es muy importante, a muchos les preocupa el tema laboral. ¿Cómo fue que tú te fuiste abriendo camino, además de apoyarte con estas tecnologías? Pues ahí creo que como cualquier cosa todo empieza con contactos y con referidos, ¿no? Obviamente como estudiante pues todavía no tienes un portafolio de proyectos o no tienes nada de experiencia. Entonces todo empezó justamente con referidos de contactos. Yo tenía un objetivo muy claro en ese momento cuando estaba estudiando, ¿no? Uno de mis objetivos era poder tener también experiencia internacional y estudiar un año en el extranjero. Entonces también por eso dije, bueno, aunque todavía no sea el momento de entrar a prácticas profesionales, yo me quiero empezar a formar, quiero empezar a trabajar para poder ahorrar y poderme ir de intercambio, ¿no? Entonces en realidad pues eso siempre es muy motivante cuando tienes un objetivo muy claro y peleas por él hasta que lo logras, pues es mucho más satisfactorio, ¿no? Entonces no fue nada más por el tema de cumplir con prácticas, sino que yo tenía un objetivo muy claro. Entonces eso definitivamente me ayudó. ¿Estuviste en Polonia? Sí, yo estudié un año en la Universidad Tecnológica de Cracovia. Y por ejemplo, ¿qué tipo de cosas, digo, totalmente ajeno al tema de la arquitectura, la verdad, pero qué ventajas o qué fue lo que te atrajo en cuanto a arquitectura o qué fue lo que te llamó de Polonia? Pues fueron muchas razones por las que escogí ese país. De entrada, yo en realidad nunca había salido de México, entonces había escuchado que Europa del Este era un lugar muy interesante por su arquitectura. Entonces, pues sí, en realidad todo fue muy diferente, la comida, el clima. Incluso en la universidad me di cuenta, ¿no? Que dentro de los planes de estudios sí te enseñaban la materia, por ejemplo, ArchiCAD. Entonces también tuve clases de ArchiCAD.
allá Ok. en Polonia, y ya es cuando te das cuenta cómo allá los estudiantes tienen como mucho más claro este concepto de BIM, ¿no? Porque dentro del plan de estudios casi todas las universidades lo tienen integrado. Entonces eso también fue algo que me llamó mucho la atención cuando vi el plan de estudios. Ojo, que pronuncias ArchiCAD y no ArchiCAD como muchos lo conocemos. Sí, digo, en México entendemos que la gente por la CH lo dice como Archicad, pero Archicad. la Sí. marca puntual como tal, pues es Archicad. Es un software que se fundó en Hungría, es un software europeo que tiene más de 34 años. Entonces, la marca como tal es Archicad. Sí, digo, al menos en lo personal nunca he trabajado en ArchiCAD o ArchiCAD, pero tengo entendido, digo, me podrás corregir si me equivoco, que es como competencia del AutoCAD, así lo tengo entendido yo, es como competencia directa de AutoCAD, o es un programa de dibujo técnico o más enfocado a arquitectura. No, fíjate que de AutoCAD no es competencia porque son flujos de trabajo muy diferentes. Sí, porque cuando hablamos de AutoCAD realmente solo hablamos básicamente hablamos de 2D, hacer planos. Y cuando hablamos de ArchiCAD ya estamos hablando de un flujo de trabajo basado en modelos tridimensionales que contienen información. Que no solamente es dibujar o conceptualizar o modelar, también incluyes otro tipo de información. Sí, justamente se integra toda la información dependiendo de la etapa del proyecto. Entonces, obviamente si empiezas con una volumetría, pero conforme se va desarrollando el proyecto, pues empiezas a introducir más información al modelo, ¿no? Le puedes meter el detalle del material constructivo, cuáles son las capas de los materiales de construcción que vas a utilizar. Incluso puedes usar esa información para hacer una evaluación energética del proyecto, de saber cuál va a ser la huella de carbono, por ejemplo, porque se toman en cuenta las propiedades físicas de esos materiales de construcción que estás usando en tu modelo tridimensional. Adicionalmente le puedes añadir los parámetros de tiempo, todo el programa de obra, le puedes agregar costos para generar ahí también tu presupuesto y que cualquier cambio en el modelo automáticamente se actualizan tus números generadores, todos tus esquemas de cuantificación. Entonces, pues en realidad es algo muy completo, y algo que te quiero platicar es que esta semana lanzamos la versión 24 de ArchiCAD. Nosotros cada año desarrollamos una nueva versión, justamente tomando en cuenta las necesidades de los clientes, ¿no? Estudiamos sus flujos de trabajo y si vemos que algo les hace falta para ser más productivos, entonces lo desarrollamos para las próximas versiones, y por eso es que cada año sacamos una nueva versión de ArchiCAD. Y esta semana acabamos de lanzar ArchiCAD 24, y ahora sí te puedo platicar abiertamente porque ya tuvimos el evento de lanzamiento. Es que una de las principales diferencias es que ahora desde ArchiCAD tú puedes generar el modelo analítico, el modelo STIC, que es el que usan justamente los ingenieros estructurales para hacer el cálculo estructural. Entonces, esto es una gran ventaja y es a lo que le llamamos diseño integrado, porque en el mismo modelo ya estás integrando justamente a los ingenieros con los arquitectos, ¿no? Anteriormente, ¿qué sucedía? Tú tenías un modelo arquitectónico y probablemente alguien más tenía que levantar su propia versión de modelo para hacer el cálculo estructural. Exactamente. Muchas veces se tenía que pasar hacer pues el cambio de archivo pues de extensión de programa, y en algunos programas no tenían sus complementos, no eran compatibles, entonces pues uno manualmente como estructurista, por ejemplo, tenía que pasar, basándose en las dimensiones del plano que le pasaba al proyectista, tenía que ir dibujándolo desde cero. Y sí, pues es un proceso bastante tedioso, me imagino. Y si había cambios en el proyecto, que sabemos que siempre hay cambios, tienes que repetir como todo este proceso, entonces ahí ya perdiste mucho tiempo. Y por ejemplo, ¿con qué programas de estructuras o de modelado de estructuras tiene compatibilidad el ArchiCAD? Mira, la versión que en el lanzamiento lo que mostramos fue una conexión con Risa. Risa es un software que se usa mucho en Estados Unidos, y con CIA.
Sí, es un software que se usa mucho en Europa, ¿no? Entonces, digamos que estos serían de los dos principales software para hacer análisis estructural, pero sabemos que también en la región, en Latinoamérica, hay otros software como SAP 2000 o como ETAPS o ETAPS. Entonces, afortunadamente también hay una conexión para que justamente desde ArchiCAD obtengas tu modelo analítico y ya se integre transparente y de forma directa para hacer el análisis estructural. Entonces, en realidad es un flujo de trabajo disruptivo en donde ya las prácticas son integradas, ¿no? Estás ahorrando mucho tiempo, hace que te vuelvas más productivo, que tengas menos errores y que tengan todos una mejor comunicación porque están todos trabajando sobre el mismo modelo. Y bueno, también te certificaste como profesional técnico en lo que es la metodología BIM utilizando el ArchiCAD. Sí, justamente, pues obviamente como yo promuevo mucho el concepto de BIM en toda Latinoamérica, pues tengo que ser también de las primeras personas en capacitarse, ¿no? Por ello, constantemente participo en varias capacitaciones en Hungría, que es en Budapest, en donde está el corporativo de Graphisoft. Entonces ahí he tomado muchos entrenamientos para obtener la certificación de BIM Manager, la certificación de BIM Cloud Technical Expert, que es justamente un experto de la tecnología del trabajo colaborativo en BIM Cloud, que es nuestra solución justamente de Teamwork. Entonces, pues sí, realmente es necesario, ¿no? Para poder hablar de un tema tienes que conocerlo a profundidad. Ahora volviendo un poquito más pues a tu historia personal o profesional o tu trayectoria, pues actualmente tienes un puesto o un ritmo de trabajo, o más que nada un tipo de trabajo más comercial, y me gustaría que tocáramos un poco ese tema, porque muchos llegamos a tener la idea de que o como ingenieros o como arquitectos nos limitamos únicamente a la construcción y a eso me voy a dedicar toda la vida, ¿no? Pero me gustaría que platicaras un poquito más sobre cómo es la vida de un arquitecto trabajando como más en este giro comercial o perfil comercial, por ejemplo, en tu caso, promoviendo el producto que es ArchiCAD. No sé, cómo es el día a día? ¿Cómo es tu trabajo realmente? Digo, en lo personal tengo bastante curiosidad porque me ha tocado convivir eh, con ingenieros. Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó trabajar en la construcción de viveros forestales y conocí a un ingeniero civil, que su papá era ingeniero agrónomo y él trabajaba en una empresa israelita que se dedica a instalar sistemas de riego, y este señor totalmente era una persona que te vendía con el simple hecho de platicarte las cosas, las platicaba de una forma tan especial que, que te motivaba o te vendía muy bien sus ideas. Y este señor, haz de cuenta que, digo, nada más un pequeño paréntesis, en alguna ocasión me tocó viajar un par de horas en una camioneta junto a él y no paraba de hablar. Estaba siempre al teléfono, y como este señor vendía los proyectos de sistemas de riego, pues sistemas de tuberías, principalmente los clientes eran personas dedicadas a la agricultura, desde, no sé, principalmente personas con terrenos grandes o industrias, por ejemplo, de algunas, de frutas y proyectos de este estilo. Entonces él lo que hacía es, durante los trayectos siempre estaba al teléfono, él estaba hablando con el departamento de ingeniería de su empresa, y en ese momento él te sacaba, en una media hora él te sacaba un proyecto acorde al terreno en el que estábamos visitando. Y ese es un perfil un poquito más comercial, porque realmente él llegaba, él te presentaba, pues él escuchaba al cliente y le decía, tengo esta necesidad, y él pues echaba a andar toda la maquinaria que tenía detrás a través del celular, y te sacaba un presupuesto y más o menos con números gruesos, y te decía, te va a costar esto, este va a ser el plan de mantenimiento, así va a funcionar, y aquí y allá, y digo, todo un experto en ventas, ¿no? Pero por ejemplo, aquí te toca promover un producto. ¿Cómo es tu día a día, por ejemplo, en este caso? Mira, en realidad, tal vez lo parezca, pero en realidad mi perfil no es muy comercial, porque justamente
yo estoy enfocado en la parte técnica, ¿no? Entonces, dentro de Graphisoft, como el gerente del área de producto, dentro del área de producto tenemos todo el servicio postventa, por así decirlo, que es toda la parte de soporte técnico, capacitación, implementaciones BIM, asesorías. Entonces, en realidad, justo digo, si bien me encontrarás en muchas conferencias hablando sobre BIM, en realidad casi siempre es sobre mi postura técnica, porque justamente yo lo que me encargo es de que los clientes tengan éxito al momento de implementar BIM, ¿no? Al momento de usar nuestras soluciones, cuando deciden hacer esa transición de un flujo 2D a un flujo BIM, ahí digamos mi principal responsabilidad es que sean exitosos a través de todos nuestros productos, sea ArchiCAD, sea BIM Cloud para trabajo colaborativo, sea BIMEX, que es este producto para visualización de modelos BIM en dispositivos móviles. Entonces, en realidad es un perfil más técnico que comercial, y pues en el día a día es muy interesante porque todo el tiempo estamos junto a los clientes, ¿no? Justamente escuchándolos, estudiando sus flujos de trabajo, nosotros permeándoles de las mejores prácticas de la industria de la construcción, de lo que hacen en Japón, de lo que hacen en Alemania, de lo que hacen en Reino Unido. Entonces, como siempre nosotros tenemos esta red muy cercana con todos los países, pues podemos permear de estas mejores prácticas. Entonces se vuelve algo muy interesante el ayudar a los clientes a que sean cada vez mejores. Oye, pues qué interesante trabajo tienes, la verdad. Digo, me imagino que has de conocer bastantes lugares, ¿no? Diferentes países, has tratado con diferentes tipos de personas. Y lo menciono porque quizá en algún lugar de México o de Latinoamérica nos está escuchando pues algún futuro o futura arquitecto, arquitecta, ingeniera civil, o pues alguna personita interesada en entrar a la industria de la construcción. Y me gusta mucho imaginar el que los invitados de este podcast puedan llegar a motivarlos o a mostrarles pues un poquito o abrirles una ventanita de cómo pueden llegar a proyectarse profesionalmente. Y digo, ese es principalmente pues el principal objetivo de este proyecto. Y digo, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre una experiencia trascendental en tu vida respecto a la industria de la construcción. O sea, una experiencia que te haya marcado, que haya marcado un antes y un después en tu vida profesional. Ya sea, digo, posiblemente sea el haber viajado al extranjero, el conocer ciertas prácticas en cuanto a la construcción, o el haber descubierto pues o el haber implementado desde a temprana edad una metodología como lo es el BIM, que pues apenas está como que mostrándose un poquito de este lado de Latinoamérica. Pero me gustaría que platicaras un poquito más sobre una experiencia que te haya marcado. Creo que la principal sería un poco la que comenté hace rato, el atreverte a innovar aunque seas estudiante. Yo creo que el parteaguas más importante sería justamente esa experiencia cuando como estudiante te atreves a innovar y te atreves a proponer nuevos flujos de trabajo, ¿no? Porque eso, pues para mí fue lo que cambió totalmente mi vida profesional, fue lo que me abrió puertas. Entonces, si bien cuando entré a trabajar me decían, aquí hacemos las cosas de este modo, pero si yo creía que ese modo se podía mejorar y si me hubiera quedado callado, tal vez ahí seguiría, ¿no? Entonces, el hecho de que te atrevas a proponer, a que te atrevas a innovar, cosas, sí. pues eso creo que es lo más significativo y definitivamente lo que cambió mi carrera. Perfecto, ¿no? Que aquí en Todo Civil seguimos esa misma filosofía, el proponer. Y bueno, somos el vivo ejemplo de que pues en qué momento, digo, hace algunos años atrás, ¿quién se imaginaría a un ingeniero civil haciendo entrevistas o haciendo videos o haciendo documentales de obra, ¿no? Lo veíamos bastante lejos, y hoy en día es una gran ventana de oportunidad para pues es que ya todo se está
desde hace años, no es de hoy, pero por ejemplo en la industria de la construcción, aquí en la industria de la construcción tenemos, pues apenas estamos introduciéndonos lo que son las empresas a este mundo, ¿no? Me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de tener hoy en día o contar con una presencia digital como profesionista? Pues creo que fue muy evidente ahora en la contingencia el que si no tienes una presencia digital puedes quedar fuera de mercado totalmente. Entonces, esta contingencia lo que hizo fue tal vez agilizar el hecho de que las empresas usaran este tipo de tecnología, este tipo de flujos que les permiten trabajar de forma remota desde su casa, porque de no ser por eso en realidad no podrían seguir desarrollando sus proyectos, ¿no? Entonces creo que la presencia digital pues se quedó evidenciada como algo indispensable para tener visibilidad de forma global, ¿no? Nosotros lo vimos también muy de cerca por el hecho de que lanzamos tecnología como un servicio, es decir, BIM-Cloud, que es esta plataforma que te hablo de trabajo colaborativo, antes solo estaba disponible como un producto en el que tú lo instalas, tú lo descargas, tú configuras y ya te haces cargo de permisos, protocolos IP, puertos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando empezó la contingencia, para ayudar a las empresas a agilizar ese proceso de trabajo desde casa, trabajo remoto, lo que hicimos fue lanzar BIM Cloud como un servicio, en donde tú simplemente te registras en una página web. ¿Cuál va a ser tu URL? Por ejemplo, puede ser todocivil.bimcloud.com. Y ya con esa dirección, en 15 minutos, todos pueden estar trabajando desde su casa en el mismo archivo de forma colaborativa, todos accediendo desde ArchiCAD. Entonces fue muy interesante cómo también gracias a esta tecnología se agiliza el proceso para que todos migren al trabajo remoto, ¿no? Entonces creo que es algo que llegó para quedarse, y por eso es que ya no se habla de que regresaremos a como antes, porque estamos viendo el impacto de las empresas de e-commerce o de las empresas digitales, que son las que están viendo mucha oportunidad en esta situación. Sí, digo, digo, hablando desde el lado de un creador de contenido, nosotros aprovechamos lo que son estas plataformas, porque son plataformas o son al final del día en lo personal, es una herramienta de trabajo en la que nos apoyamos a transmitir nuestras ideas, ¿no? Y al poder difundir pues noticias, novedades dentro de nuestra industria. Y bueno, me gustaría que hablemos un poquito sobre BIM, pero desde el punto de vista de un constructor, que es principalmente lo que en este momento yo laboro. Por ejemplo, actualmente yo soy administrador de una obra, de un proyecto. Es un proyecto de gobierno y, por ejemplo, yo tengo una duda: ¿en qué me va a beneficiar a mí el cambio de esta metodología clásica de trabajo en los proyectos de gobierno? Por ejemplo, para mí, que estoy al pie del cañón, que estoy en la ejecución de la obra, ¿en qué me beneficia a mí o qué cambios vería al utilizar, pensando que estamos ya 5 años después, estamos en 2025 más o menos, ya en un escenario en el que ya la metodología BIM en México pues ya es algo entre comillas normal, ya está estandarizado, ya está normalizado y todos nos piden que trabajemos de esta forma? ¿Qué diferencias notables serían como las más representativas? Por ejemplo, yo que me dedico principalmente a cobrar, a hacer estimaciones o a reflejar cambios de proyecto, o al estar pendiente de que un cambio, por ejemplo, en la ubicación de un elemento constructivo, pues me vaya a afectar en otra disciplina. ¿En qué me beneficiaría a mí como constructor la metodología o el subirme al barco del BIM? Creo que tú mismo diste varias respuestas al momento de formular la pregunta. Una de ellas es justamente si existiera un cambio en la obra, en realidad
una forma de prevenirlo es que sepas exactamente por dónde pasa cada uno de los elementos desde el entorno virtual, ¿no? De esa forma no vas a tener que hacer cambios en la obra y no va a haber sorpresas de, oye, es que por donde iba a pasar mi ducto hay una viga que obviamente no la podemos cambiar de lugar y no podemos bajar el ducto porque el plafón está a tal altura. Entonces, el resolverlo es cuando ya de entrada te va a impactar en el tiempo y en el costo, ¿no? Entonces, una forma de evitar los cambios en obra es tener tu proyecto perfectamente desarrollado y diseñado con cada uno de sus elementos constructivos desde el entorno virtual. La otra también la comentaste, si tú te encargas mucho de la parte de estimaciones, pues también es muy normal que llegues a fallar en cuanto a que pediste más material o en cuanto a que pagaron algo que tal vez todavía no se había construido, o sea, llegan a haber esos errores, ¿no? Entonces, la verdad... Dicen las malas lenguas por ahí que llega a pasar. Llega a pasar, entonces... Pues otra forma en el que puedes reducir el margen de error es justamente a través del entorno virtual, porque como el proyecto ya se encuentra en un modelo 3D, lo único que tienes que hacer es asignar los elementos constructivos a una tarea. Esta tarea tiene una fecha de inicio, una fecha de término. Y entonces tú también puedes hacer una cuantificación por etapas o por semanas, y cuando hagas tus estimaciones también ya vas a tener las cantidades reales. Y tienes herramientas que también te ayudan a sincronizar la información de supervisión de obra con la gente que está en oficina para que se conecten y manden mensajes también en tiempo real para indicar si algo ya fue construido, si ya fue autorizado, si ya fue aprobado, cualquier metadato que te imagines relevante. Entonces, en realidad, todo eso va a hacer que siempre tengas la información controlada, precisa, que reduzcas tus márgenes de error y también, sobre todo, que reduzcas los desperdicios, ¿no? Sabemos que llegan a haber desperdicios de hasta un 30% o muchísimo. Y hay veces que tienes material que ya colocaste en la obra cuando todavía no se va a usar. Entonces, todo este tipo de cosas son las que en realidad podrías evitar si tienes el control en un proyecto coordinado y concentrado. Al final, el modelo BIM se vuelve este almacén central de información para todas las especialidades, ¿no? Y entonces ya tienes la certeza de que todos tienen la última versión del proyecto y que no va a pasar como antes, de que, oye, es que ya están colando la losa, pero todavía hay cambios en el diseño, entonces no hay coordinación entre la estructura y la arquitectura o el diseño interior. Entonces sigue pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues trabajando en BIM, ¿no? Trabajando de forma ordenada, sincronizada, de forma colaborativa. El futuro se ve muy interesante en la industria de la construcción. En episodios anteriores tuve la oportunidad de platicar con un director de una gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos, en pocas palabras, es una empresa que brinda el servicio de administrar todo un proyecto desde su proyección hasta la etapa final, hasta la entrega. Y realmente no sé si ellos ya manejen esta metodología o estén encaminados a poder aplicarla, pero presentábamos unos datos en los que se hacía mención de que la industria de la construcción se hizo un listado de todas las industrias a nivel mundial, y la industria de la construcción era la penúltima en cuanto a actualización. Es decir, nosotros somos los cavernícolas en tecnología, en cuanto a tecnología. ¿Crees tú que la aplicación de esta metodología BIM en los proyectos nos suba de nivel? Sí, recuerdo esa gráfica que mencionaba también el aumento de productividad en las diferentes industrias, ¿no? Y que vemos la industria automotriz, la industria aeroespacial, que vemos cómo han incrementado, y que la industria de la construcción se quedó rezagada por los últimos, no me acuerdo si fueron 20 años, que solo ha subido un 2%, una cosa así, que es realmente increíble. Entonces, definitivamente sí, la metodología BIM es una forma de aumentar la productividad en la industria de la construcción. Así que, pues eso sí te lo puedo decir muy, muy, muy seguro. O sea, sí es una solución para poder aumentar la productividad.
y también impactando en el ciclo, en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, no solamente en el proceso de construcción como tal, sino justamente desde el desarrollo del proyecto puedes ahorrarte hasta un 40-50% de tiempo en el desarrollo del proyecto. Entonces imagínate, también ese tiempo que tienes extra o lo usas para meterle calidad, para desarrollar otra propuesta, no sé, en realidad te queda como mucho recurso para seguir mejorando. Claro, que a fin de cuentas es lo que se trata, es de lo que se trata de crear. Me gusta mucho este concepto de equilibrio que manejamos desde la universidad, en el que jugamos con diferentes factores o diferentes, si lo vemos desde otra analogía, pues tenemos varias palanquitas que jalar para poder llegar a una optimización, que es a fin de cuentas a lo que quiero ir, a una optimización. Es un equilibrio, tenemos que mantener un equilibrio. Si le subimos un poquito acá, pues tiene que bajar de un lado, ¿no? Entonces, me gusta mucho hacer ese tipo de analogías. Llegué a estudiar una especialidad en estructuras, entonces pues ahí me volví loco un rato con esos temas. Pero sí, se trata de buscar una optimización a fin de cuentas entre los recursos, los diferentes tipos de recursos que se involucran en una obra, ¿no? Y sí, claro que sí, buscamos que las estructuras o la construcción sea un negocio rentable. Entonces, pues entre más optimicemos, mucho menor va a ser la inversión, ¿no? Y mucho más segura va a ser la construcción, mucho mejor calidad vamos a tener en nuestra infraestructura. Digo, y me encanta la idea de que ya se esté implementando nueva tecnología en esta industria. Me gusta la idea, de hecho, me gustaría que nos respondieras eh, sobre este tipo de metodología. Cuando se empezó a escuchar hace algunos años el tema de BIM, yo me imaginé que era un programa. Yo me imaginé que era un programa tipo Revit, tipo AutoCAD 3D y de ese tipo, en el que dibujabas en 3D. Eso es lo que se queda, esa es la idea principal. Pero ahora que pues conozco un poco más del tema, que he preguntado, que he hecho mi investigación, hice mi tarea, eh, pues ahora resulta que que no es un programa en sí, es una metodología de trabajo. Tú mencionabas un flujo de procesos y me gustaría que dejáramos como avanzáramos un poquito más en esa idea y que desmintiéramos em, ciertos estigmas o ciertas ideas que ya permearon bastante en esta industria. Por ejemplo, desmentir principalmente que BIM no es un programa, es un conjunto de herramientas y hasta, pues es una metodología, no solamente son programas o no es software. Se involucra software, diferentes programas, pero no es un programa como tal. ¿no? Exactamente. Sí, todavía existe, como cada vez hay más y más información sobre BIM, pues también es más Sí, normal que cada vez haya más pues no confusión. sabemos ni con qué se come. Exactamente, y que de repente lo llegues a ver como si fuera rocket science y que de repente te pierdes y no sabes ni por dónde empezar con todo este mar de información. Pero sí, Claro, algo para desmentir es que justamente BIM no es un producto, no es un programa, simplemente se trata de un flujo de trabajo o una metodología que lo que busca justamente es la optimización de recursos, como a través de una mejor integración, a través de una coordinación multidisciplinaria, a través de la anticipación de los errores. Y hay un concepto también muy interesante, así como hablamos de así como hablamos de BIM, existe el concepto de Open BIM, que es cuando rompemos los límites en las plataformas informáticas y que no importa si tú como estructurista estás usando Tecla para hacer una estructura de acero y yo estoy usando ArchiCAD para hacer el diseño. OpenBIM significa que podamos colaborar abiertamente y trabajar en el mismo sí, proyecto sumando esfuerzos sin duplicar información, ¿no? Porque eso es un poco lo que hablamos también hace un momento. Pasa muy seguido que como él está usando otra plataforma, tiene que volver a levantar el modelo y eso ya le tomó tiempo, ya le costó.
Entonces, cuando hablamos de OpenBIM, significa esta metodología, pero abierta a que sin importar la plataforma en la que se haya generado la información, tú puedes coordinar e integrar esa información justamente para la suma de esfuerzos, ¿no? Entonces, no importa si usas Revit, si usas ArchiCAD, si usas Tecla, si usas... No importa cualquier software BIM que uses, lo importante es no duplicar la información y cómo aprovechar esa información para un mejor desarrollo del proyecto. Entonces, esto también es muy interesante que está creciendo este concepto y que cuando vemos las normativas BIM de varios países, justamente lo que establecen es utilizar formatos neutrales, formatos internacionales. Ahí existe el formato IFC, no sé si has escuchado hablar de este formato. Bueno, no, el formato IFC, Industry Foundation Classes, es justamente lo que te permite colaborar con otra plataforma. O sea, lo que te permite integrarlo sin importar si lo hiciste en otro software. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, a ArchiCAD tú puedes importar archivos IFC, exportarlos en IFC. En Revit puedes importar o exportar en IFC. Lo mismo en Tecla, en ETABS, en todo el software BIM, ¿no? O sea, ya existen más de 200 plataformas BIM, si vemos todas las ramas que hay. Entonces, pues lo importante es tener una comunicación abierta con todas estas plataformas. Entonces, aquí también otro mensaje importante es que no crean que porque empezaron a usar un software ya se tienen que quedar con él. No, lo que se trata es usar el mejor software para cada disciplina, ¿no? Y si tu contacto es el mejor usando Tecla para estructuras de acero, pues aprovecha eso y tú usa lo que más te guste para, si vas a diseñar, pues lo más intuitivo es ArchiCAD, entonces que perfectamente se puedan coordinar sin importar que estén usando otra plataforma. Y si tu ingeniero mecánico está usando Revit Map y ahí está haciendo las instalaciones, pues qué bueno, qué padre, pásame su información en un modelo y eso yo lo integro y estamos avanzando, ¿no? Entonces, este concepto también me gusta mucho porque es romper esas barreras de un ecosistema cerrado y es lo que va a permitir que sin importar el software, sabemos que hay muchísimas plataformas y también para muchas especialidades, ¿no? Para cálculos de iluminación, para simulaciones, ahora lo vimos en temas de emergencia y contingencia, evacuaciones. Entonces, pues qué padre poder usar la información sin tener que duplicarla, ¿no? Este es un concepto muy bueno. ¿Cuánto tiempo nos queda? O más bien, voy a reformular la pregunta. ¿Cuánto tiempo le queda de vida a la metodología clásica de poder coordinar los esfuerzos en un proyecto de infraestructura o de construcción? ¿Cuánto tiempo de vida crees tú que le queda? Por ejemplo, en los proyectos de gobierno, como mencionabas al principio, pues al menos aquí en México se busca que dentro de algunos años ya se normalice la metodología BIM en los proyectos gubernamentales, que déjame decirte que entrando, si se llega a normalizar o a estandarizar, la obra privada también va a tender a hacer eso. Totalmente, de hecho eso es lo que sucedió en muchos países. Si tú ves el nivel de madurez o el nivel de implementación BIM de algunos países, te darás cuenta que los mayores niveles de implementación tienen que ver con que el gobierno fue el que empujó el concepto de BIM, ¿no? Claro ejemplo está el gobierno de Inglaterra, que fueron de los primeros en anunciar sus objetivos de BIM, cuánto iban a ahorrar, qué porcentajes, cómo iban a ser más sustentables, cómo iban a exportar ese conocimiento. Pero entonces, como vino una fuerza muy grande desde el gobierno, obviamente se iba empujando también el sector privado. Entonces, acá en México, pues el mayor empuje había estado siendo el sector privado, ¿no? Por las ventajas económicas que representa la metodología. Pero afortunadamente el año pasado se publicó la estrategia de implementación BIM a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, esta estrategia justamente te dice que a partir del año 2023, cualquier proyecto de obra pública va a tener que ser a través de una metodología BIM. Si no, no va a poder licitarse, si no, no vas a poder tener el proyecto. Entonces, el cuánto tiempo tienes, en realidad ya no queda mucho para que... Ya no queda nada. Y ya se nos fue el 2020 con la pandemia, entonces ya nada más quedan 2 años. Totalmente. Entonces, en realidad, pues sí, esto
se hablaba de que BIM es el futuro, pero pues en realidad BIM es ahora. O sea, estas tecnologías ya están actualmente, así que pues, ¿para qué esperar a que nos digan no puedes participar porque es obligatorio? Mejor desde ahorita vayamos preparándonos, vayamos estudiando y vayamos desarrollando todos nuestros proyectos a través de una metodología estructurada con procesos. De hecho, ya también hay una ISO, que es la ISO 19650, que te habla justamente sobre todos los procesos relacionados con BIM, ¿no? Desde el requerimiento del proyecto, los requerimientos de información, cómo van a ser estos protocolos de intercambio de información, cuáles van a ser los estándares dependiendo de la etapa del proyecto, cuál va a ser el entregable. Entonces, sí, ya viene todo muy documentado, hay mucha información disponible, ya nada más es cuestión de querer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, constantemente también promovemos nuestra Academia BIM, que como su nombre lo dice, es academiabim.com. Entonces, desde ahí pueden encontrar muchos talleres, cursos, webinars, toda la información necesaria para poder empezar a migrar a BIM, para comenzar, ¿no? Incluso también hay ocasiones en donde ofrecemos pequeños talleres gratuitos para quien todavía tiene dudas de cómo es, a qué se refiere. Pues te invito a un mini taller de 4 horas, obviamente desde tu casa, a que participes, empieces a levantar un modelo, saques los planos, cuantifiques, exportes para que tengas la información en tus dispositivos móviles. Todo esto lo puedes lograr en 4 horas, ¿no? Entonces, en realidad, ya hay mucha información para capacitación. Pues sí, ahorita nada más es cuestión de querer, de decidirlo, ¿no? De decidir dar el paso. Que de hecho ya en México, bueno, una obra que el año pasado, si no me equivoco, o hace 2 años, ya la verdad no sé cuánto tiempo pasó desde ese momento, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Naim, ese aeropuerto se estaba llevando con metodología BIM. De hecho, uno de nuestros siguientes invitados es el principal responsable de haber llevado el control desde, pues, utilizando estas metodologías hace poco. Y creo que la semana pasada estuve presente en un webinar, en una presentación en la que nos mostraban, pues, más que nada los modelos y qué tipo de información pues manejaban, cómo se actualizaba, y esto es bastante interesante. Digo, ya verlo en una obra que lamentablemente se canceló, pero que ya lo estaban llevando a cabo. Digo, esa es la obra que de las obras más reconocidas desde hace añitos, pero me imagino que ya debe haber varias aquí en México, y de las que ni siquiera, al menos yo, no estoy enterado de que se haya utilizado la metodología. Pero sí, me pareció un dato interesante el mencionarlo en este episodio, que el Naim, ese proyecto que ya no está en ejecución, pero sí se estaba llevando con metodología BIM, precisamente para llevar un mejor control de cambios, porque imagínate un proyecto de ese tamaño. Ya me imagino la cantidad de cambios que debieron haber en el día a día. Exactamente, y la única forma de mantener el control de la información pues era a través de plataformas BIM. Entonces sí, de hecho, para el proyecto se invirtió muchísimo esfuerzo y tiempo también en el desarrollo de estándares, ¿no? Porque si bien en México solamente a través de el ONCE, este organismo nacional de normatividades y certificación para la industria de la construcción, estuvimos trabajando desde el 2016, si no me equivoco, para hacer la primera parte de la norma BIM en México. En la siguiente etapa, que era el desarrollo de estándares, pues ahí fue en donde, a partir del aeropuerto, como fue un proyecto en conjunto de Free y Foster & Partners, y Foster & Partners sabemos que al ser de Reino Unido y tenían mayor nivel de implementación BIM y que tenía que ser también algo obligatorio para ellos, entonces pues se adaptaron muchos de los estándares que tenía el Reino Unido para poder hacer el aeropuerto de esa forma, ¿no? Con toda esa serie de estándares, todas esas
serie de documentación. Entonces sí, fue muy interesante cómo se estaba llevando. Yo tuve también la oportunidad de visitar el aeropuerto cuando estaba en construcción. ¿En construcción? Sí. ¿En serio? Sí, entonces hicimos un recorrido, ya estaban poniendo esta estructura, Las columnas, ¿no? las columnas ya las Esas que estaban... parecían como de forma cónica. Exactamente. Sí, 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 Y sí. nos llevaron justamente también a su laboratorio BIM, en donde era bien interesante ver también cómo estaban haciendo la detección de colisiones, cómo coordinaban miles de modelos de todas las especialidades. Entonces sí, efectivamente, este hubiera sido un muy buen referente sobre el concepto de BIM y le hubiera dado otro empuje a México al ser un proyecto icónico llevado en BIM. Bueno, tristemente se canceló, pero afortunadamente también hay muchos otros proyectos que ya se están desarrollando en BIM, ¿no? Entonces, aquí Sí, también yo he tenido la oportunidad de capacitar a varias dependencias de gobierno justamente ok, sí, para sí. promover temas de BIM, para ayudarles porque... si bien los operativos son los que van a estar usando la plataforma, pues esto en realidad tiene que venir desde arriba, tiene que tener Desde, una visión desde la estratégica. licitación. Entonces aquí nosotros hemos apoyado mucho justamente a capacitaciones de los directivos de las dependencias para poder permear el concepto, permear la visión, permearles las ventajas para que ellos a su vez tengan una transición más suave, ¿no? Porque siempre surge el miedo al cambio, ¿no? Al cambio a ser Sí, reemplazado, a la tecnología, a que yo lo sé hacer de esta manera por años, pero pues es lo que digo, no porque lo lleves haciendo así por años significa que es la forma correcta o la mejor forma de hacerlo. Entonces, claro. pues sí, es muy interesante cómo afortunadamente en México cada vez está creciendo más también el nivel de madurez BIM, ¿no? Y cada vez son más los clientes que me buscan justamente porque ya están en este concepto de Open BIM, de oye, ayúdame porque yo estoy usando ArchiCAD para el diseño, pero mi ingeniero estructural está usando X o Y plataforma, ¿no? Entonces con eso les ayudamos a hacer justamente esta coordinación BIM y que puedan seguir desarrollando sus proyectos. Entonces sí, es muy interesante cómo está creciendo en México, ¿no? Tal vez sí vamos a tener cierto rezago con este año de contingencia, porque este año en específico estaba planeado para el desarrollo de estándares y capacitación fuerte a Sí, todas las sí. dependencias. Obviamente vimos cómo se detuvo la industria de la construcción, se detuvo otras cosas, pero yo creo que, bueno, de todos modos, para el 2025, de que va a ser obligatorio sí o sí para obra pública y por ende para los proyectos privados se van a tener que sumar también a esta metodología. Entonces, afortunadamente estamos en una transición, en una época de transición muy interesante aquí en México, en donde ahorita todavía Claro. tenemos tiempo de aprender de otros, de no inventar la rueda, ¿no? Si ya existen estándares, si ya existe, simplemente tengo que orientarme, tengo que acercarme, tengo que capacitarme, certificarme, todo lo necesario. Claro, no, y aparte si ya lo están utilizando, ya hay casos de éxito utilizando esta metodología, pues no hay más que acercarnos a los expertos, pues el difundir la información, el hacer em, el tratar de expandir todo ese conocimiento y compartirlo para que al final del día todos vamos a ser beneficiados, al final del día. Entonces, quisiera cerrar este episodio con dos cosas. La primera, que mencionaras tres cualidades que consideres esenciales para un profesionista hoy en día. O sea, tres cualidades que hagan un buen profesionista desde tu punto de vista. Y otra, que les des un consejo a las personas que nos están escuchando. Por supuesto, pues mira, cualidades como profesionista, creo que mucho de lo que se busca en el ámbito profesional es gente que dé resultados, ¿no? Porque sabemos que por la escuela, pues uno está muy acostumbrado a poner pretextos, a, a darle información de una forma no concreta, no concisa. Entonces, algo que sí creo que tienen que tener es que todo lo que hagan sea orientado a dar resultados. Obviamente esto va relacionado con que sean comprometidos, ¿no? Si se comprometen y se ponen la playera de donde estén, lo
van a llegar muy lejos, ¿no? Y la parte, también creo que algo muy importante, pues, es la pasión con la que hagan las cosas. Esto es algo que sí los invito. Cuando haces las cosas por pasión, no te pesa, no sientes que es trabajo, todos los días tienes ese gusto de trabajar o de ir a la oficina o de hacer lo que estás haciendo. Entonces, realmente, pues eso sería. Y la otra que me preguntaste, ¿cuál fue, perdón? Eran las tres cualidades para ser un buen profesionista en la actualidad y un consejo que les pudieras dar a esas personas que nos están escuchando. Pues el consejo sería que no se esperen a que alguien les diga que lo tienen que hacer de forma obligatoria, ¿no? O sea, están en tiempo todavía para trascender, para estudiarlo y que cuando se gradúen salgan con ventajas competitivas e internacionales, porque repito, esto es lo que están pidiendo los profesionistas en todos los países, ¿no? Entonces ya no es nada más importante el hecho de que sepan un software, sino que sepan sobre flujos de trabajo, sobre gestión de información, sobre procesos. Creo que es algo muy interesante. Entonces están a tiempo para poder estudiarlo y que cuando se gradúen tengan esta ventaja competitiva. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ya para terminar el episodio, me gustaría pues agradecerte el tiempo. Digo, para los que no sepan, estamos grabando en día sábado, ya es tardecito. Pero bueno, ya saben que en este podcast grabamos a cualquier hora, en cualquier día. El episodio pasado me tocó grabarlo casi a medianoche, un viernes, ya te imaginarás. Eso, hablábamos de personas apasionadas y que se ponen la camiseta. Pues bueno, yo creo que es un buen ejemplo pues de echar a andar este tipo de proyectos. Yo en lo personal te agradezco bastante que nos hayas dado la oportunidad pues de tenerte aquí como invitado, y de traernos estas novedades a este proyecto, porque yo sé que las personas que están del otro lado del micrófono, pues les ayuda bastante esta información. Y de qué manera te pueden contactar a ti directamente o a través de Graphisoft en caso de cualquier duda, o en caso de que pues quieran, desde directivos que quieren implementar o tienen la duda de poder implementar esta metodología en sus trabajos, en sus proyectos, o estudiantes que quieren comenzar a prepararse o asistir a alguna capacitación y tienen algunas dudas que no pudimos aclarar en este episodio. Digo, ¿de qué manera te pueden contactar? Me pueden encontrar en LinkedIn como Oscar Serrano, y también principalmente los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Graphisoft Latinoamérica en YouTube, en Instagram, en Facebook, y constantemente estamos publicando información sobre las novedades de la última versión, sobre los siguientes talleres, sobre los siguientes workshops, webinars. Entonces, si se meten a nuestra página web, como podrán ver en el fondo de pantalla, aquí lo que están viendo es la Torre Merdeka, que está en Kuala Lumpur. Está en construcción, pero una vez terminada va a ser el segundo edificio más alto del mundo. Este fue diseñado y coordinado en ArchiCAD, entonces esto también le dice mucho, ¿no?, sobre las capacidades que tiene el software para cualquier tipo de proyecto. Entonces, si están interesados, con todo gusto pueden acercarse a nuestras redes sociales, Graphisoft Latinoamérica, y ahí podemos responder cualquier duda de nuestras certificaciones, nuestras capacitaciones, proyectos de implementación y, por supuesto, el licenciamiento del software para que una vez que se gradúan puedan empezar a usarlo de forma comercial, de forma profesional. Y no olviden que lo escucharon primero en Platicando con los Inges. Muchísimas gracias. Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta @platicando con los Inges, para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas, yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.